En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura de la Palabra de Dios, lectura continua. Hoy hemos llegado a 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 1, y vamos a terminar este segundo libro de Samuel para comenzar el primer libro de los Reyes. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Había allí un hombre malvado llamado Seba, hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín. Tocó el cuerno y proclamó: nada tenemos que ver con David, nada tenemos que esperar del hijo de Jesé. Israel regresa a sus tiendas. Todos los hombres de Israel abandonaron entonces a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, mientras que los de Judá se quedaron con el rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró nuevamente en su palacio de Jerusalén, ordenó que salieran las 10 concubinas que había dejado para cuidar el palacio y las puso en una casa bajo vigilancia. Aseguró su manutención, pero no se acercó más a ellas. Hasta el día de su muerte estuvieron allí encerradas, llevando una vida de viudas. El rey dijo a Amasá: tienes 3 días para reunir a los hombres de Judá y presentarte ante mí. Partió Amasá para reunirse a Judá, pero tardó más del plazo que le habían fijado el rey. Entonces el rey dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, será pronto más peligroso para nosotros que Absalom. Sal al frente de la guardia de tu amo y persíguelo, porque podría apoderarse de alguna ciudad fortificada y escapársenos. Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes salieron de campaña. A las órdenes de Abisai dejaron Jerusalén y se lanzaron en persecución de Sebas, hijo de Bicri. Estaba cerca de la gran roca que se halla en Gabaón, cuando Amasa se presentó ante ellos. Joab llevaba sobre su tenida de guerra un cinturón del cual prendía una espada en su vaina. La espada se salió y cayó. Joab dijo a Amasa: hermano mío, estamos en paz. Y con la mano derecha tomó la barba de Amasa como para abrazarlo. Amasa no desconfió de la espada que Joab tenía en la mano, pero Joab se la enterró en el vientre y en las entrañas se desparramaron por el suelo. Si te encuentras con depresión y no sientes la paz y el consuelo que tanto necesitas, te invito a hablar con los misioneros. Se desparramaron por el suelo. No hubo necesidad de un segundo golpe, pues Amasa había ya muerto. Entonces Joab y su hermano Abisai se lanzaron en persecución de Sebas, hijo de Bicri. Uno de los guardias de Joab se quedó al lado del cuerpo de Amasa. Decía: los que están por David y aman a Joab, sigan a Joab, porque Amasa estaba en un charco de sangre en medio del camino, y todos los hombres del ejército que llegaban allí se detenían. Al ver eso,
El muchacho sacó el cuerpo de Amasa fuera del camino y lo tapó en un manto. Apenas lo hubo retirado del camino, todos corrieron tras Joab y se lanzaron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Seba corrió todas las tribus de Israel hasta Bet-Maacrá. Los hombres del clan de Bicri se habían reunidos y se habían ido con él. Joab sitió a Sebas de Abel-Bet-Maacá. Levantaron un terremplén para lanzar la ciudad que llegaba hasta la muralla. Cuando el ejército de Joab cavaba para hacer caer la muralla, una mujer muy lista que estaba en la ciudad exclamó: «Oigan, oigan, digan a Joab que se acerque hasta acá, porque quiero hablarle». Joab se acercó y la mujer le dijo: «¿Eres tú, Joab?». Él respondió: «Sí lo soy». Ella le dijo: «Escucha lo que tengo que decirte». Respondió: «Escucho». Ella le dijo: «Antes era costumbre decir: en Abel y en Dan les enseñarán las antiguas costumbres de Israel, y tú intentas destruir una ciudad que es madre de las ciudades de Israel. ¿Por qué vas a destruir la herencia de Yahvé?». Joab respondió: «De ninguna manera quiero yo destruir ni arruinar. Solamente buscamos a Seba, hijo de Bicri, hombre de la montaña de Efraín, el que se ha rebelado contra el rey David. Entréguenmelos y me alejaré de la ciudad». La mujer respondió a Joab: «Muy bien, te traeremos su cabeza por encima de la muralla». La mujer convenció a todos los habitantes de la ciudad que le cortaran la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la tiraron a Joab. Este tocó inmediatamente el cuerno, se dispersaron y cada cual se volvió a su hogar. Joab, por su parte, regresó a Jerusalén, donde el rey. Joab fue el jefe de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joyadá, mandaban los peleteos y quereteos. Adorán era supervisor de los trabajos obligatorios. Josafat, hijo de Ahilud, era el archivero. Sillá era secretario. Los sacerdotes eran Sadot y Abiatar. Isa, el Yirita, también era sacerdote de David. Hubo bajo el reinado de David una hambruna que duró 3 años. David consultó a Yahvé y éste le respondió: «Saúl y su familia tienen pendiente una deuda de sangre, porque Saúl dio muerte a los Gabaonitas». Estos Gabaonitas no eran israelitas, pues descendían de los antiguos amorreos. Pero los israelitas se habían comprometido con ellos con juramento, y a pesar de eso, Saúl había tratado de eliminarlos, llevando su celo por Israel y Judá. David convocó entonces a los Gabaonitas y les dijo: «¿Qué tenemos que hacer como preparación para que ustedes bendigan la herencia de Yahvé?». Los Gabaonitas le respondieron: «No tenemos ningún problema de plata o de oro, ni con Saúl ni con su familia, ni tampoco queremos que haya más víctimas en Israel». David les dijo: «Haré por ustedes lo que me digan». Respondieron al rey: «Un hombre nos masacró, quería destruirnos y eliminarnos del territorio de Israel. Entréguenoslo ahora a 7 de tus hijos para que los ahorquemos delante de Yahvé en Gabaón, en el cerro de Yahvé». El rey le dijo: «Se los entregaré». No tomó en cuenta, sin embargo, a Meribaal, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido al juramento que había hecho a Jonatán, hijo de Saúl, ante Yahvé. Rispa, hija de Agía, había dado 2 hijos a Saúl, Armoní y Meribal. Meribá, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzila, de Mejola, 5 hijos. David mandó apresar y los entregó a los Gabonitas, quienes lo ahorcaron en el cerro ante Yahvé. Los 7 murieron juntos.
fueron ejecutados el primer día de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Rispa, hija de Agía, tomó un saco y los extendió para ella sobre una roca de cerro. Y desde el principio de la cosecha hasta la época de la primera lluvia, impidió que se acercaran a ellos de día las aves del cielo y de noche las fieras salvajes. Comunicaron a David lo que Rispa, hija de Agía y concubina de Saúl, estaba haciendo. David fue entonces a buscar los huesos de Saúl y su hijo Jonatán, que estaban en Yabes de Galaad, pues los filisteos habían colgado sus cuerpos en las plazas de Bet-Seán, después de su victoria sobre Saúl en Gielboé, pero la gente de Yabes de Galaad se lo había robado. David trajo los huesos de Saúl y de Jonatán. Luego juntó los huesos de los que habían sido ahorcados y los enterraron los huesos de Saúl en la tumba de su padre Quis, en Selá, en territorio de Benjamín. Allí también sepultaron los huesos de su hijo Jonatán y de los ahorcados. Se hizo todo lo que el rey había ordenado, después de lo cual Dios tuvo compasión del país. Se reinició la guerra entre los filisteos e Israel. David bajó con su guardia para pelear contra los filisteos. En un momento en que David estaba cansado, trató de matarlo un descendiente de Rafá llamado Isbo-Benob. Llevaba una lanza de bronce que pesaba 300 siclos, 3,5 kilos, y tenía además una espada nueva. Pero Abisaí, hijo de Zeruya, fue a auxiliar a David, hirió al filisteo y lo mató. Los hombres de David le insistieron entonces: no venga más a la guerra con nosotros, pues no debe apagarse la lámpara de Israel. Después de eso, hubo todavía otras batallas con los filisteos. En una ocasión, Sibecaí de Jusá dio muerte a un descendiente de Rafá llamado Saf. Se reinició una vez más la guerra con los filisteos en Gob, y el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gath. El astil de su lanza era como un palo de un telar. Hubo además otro combate en Gath. Allí se encontraba un hombre alto que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, en total 24 dedos. Este hombre era descendiente de Rabá. Como insultar a Israel, le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, hijo hermano de David. Los 4 eran hombres de Gad, descendientes de Rafá. Fueron muertos por la mano de David y de sus guardias. ¡Wow! Cargó toda la película. Así es el internet ultra veloz de Claro. David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico. El día en que Yahvé lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi Salvador y mi Dios. Él es mi roca, en Él me refugio, Él es mi escudo, mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Mi Salvador me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de confianza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban. En las redes del mundo infernal estaba preso. Veía delante de mí las lámparas de la muerte, y en mi angustia clamé a Yahvé. Le grité a mi Dios. Mi grito llegó hasta su presencia. Desde su templo escuchó mi voz. Tembló entonces la tierra, se estremeció, tambolearon los cimientos del cielo, temblaron al sentir su cólera. Salía vapores de sus narices y de su boca un fuego devorador, un chorro de carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó.
Una nube oscura tenía bajo los pies, voló montando en un querubín, transportando en las alas del diluvio. A su alrededor una cortina de tinieblas, nube oscura formaba a su tienda. Un resplandor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. Tronó Yahvé desde lo alto, hizo resonar su voz altísimo, disparó sus flechas, dispersó a sus enemigos. El rayo los llenó de vapor, apareció en el fondo del mar, desnudas quedaron las bases de la tierra ante la amenaza de Yahvé, al estremecerlos el soplo de sus narices. De lo alto extendió la mano y me agarró, y me sacó de las aguas profundas, me libró de mis terribles enemigos y de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día que me iba mal, pero Yahvé fue mi protector. Me sacó del peligro, me salvó porque me amaba. Yahvé me trató según mis méritos. Limpias son mis manos y Él me lo paga. He ido por los caminos de Yahvé y no hice el mal lejos de mí. Ante mí estaban todas sus sentencias, jamás me aparté de sus leyes. Estaba ante él sin ni un reproche, me cuidaba de cometer cualquier falta. Yahvé me recompensa según mis méritos. He visto mi pureza con sus ojos. Con el que es bueno, tú eres bueno. Con el que es perfecto, eres perfecto. Eres recto con el que es recto, pero pillas al hombre si es tramposo. Acudes a ayudar a un pueblo humilde y humillas a los ojos altaneros. Oh Yahvé, tú eres mi luz. Tú, Yahvé, iluminas mis tinieblas. Contigo me lanzo contra los asaltantes. Con mi Dios yo salto las murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es infalible. Él es un escudo para los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Dios es mi asilo y mi fortaleza. Me abre un camino real. Asemeja mis pies a los de la sierva y me mantiene de pie en la muralla. Adiestra mis manos para el combate y mis brazos tensan el arco de bronce. Tú me das tu escudo de salvación y tus favores me agradan. Me haces que alargue el paso y mis tobillos no van a flaquear. Persigo a mis enemigos, los aplasto, no vuelvo sin haberlos derrotado. Roto, aniquilados, no se levantan más y caen bajo los pies. Me llenan de fuerza para el combate, doblegas mis enemigos bajo mis pies, haces que mis adversarios den la espalda, aniquilado a todo lo que me odian. Aunque griten, nadie los salvará. Yahvé ya no les responde. Los muertos como el polvo de la tierra, los pisoteo como el barro del camino. Me libras de la demanda de mi pueblo, me pones a la cabeza a las naciones y los pueblos que no conocía me obedecen. A los extranjeros buscan mi amistad, apenas oyen mi voz me obedecen. Sin fuerza están los extranjeros, tras tus fortalezas se atrincheran. Viva Yahvé, bendita sea mi roca, alabado sea el Dios que me salva. Oh Dios, me concedes el desquite y colocas los pueblos a mis pies. Tú me libras de todos mis enemigos, del agresor que hace al amo. Tú me liberas del violento, pero por eso te alabo entre las naciones y quiero cantar tu nombre. Le da a su rey la victoria, tu victoria, y sigues con sus favores a su ungido, a David y a su raza para siempre. Estas fueron las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo de que fue puesto en lo más alto, del hombre que consagró el Dios de Jacob.
del que cantaban los salmos de Israel. Por mí habló el Espíritu de Yahvé, y mi boca reside su palabra. Habló el Dios de Israel, dijo la roca de Israel, un justo que es un conductor de hombres, que los guía con el temor de Dios, es luz de la mañana al caer el sol, es como una mañana sin nubes, es que brilla tras la lluvia del césped de la tierra. ¿No es eso mismo mi casa para Dios, para el que me reservo una alianza eterna, bien ordenada y bien garantizada? ¿No hará que germine mi salvación a todo lo que yo he deseado? La gente sin fe ni ley es solo espinas, que se tiran, no se toman con la mano. El que quiere atravesar con ella se arma de un fierro o de un astil de lanza, se quema, se consume de fuego. Estos son los nombres de los valientes que estuvieron al servicio de David. Isbaal el Jadmonita, el jefe de los 3, quien con su lanza ultimó en una vez a 80 hombres. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, el amonita, quien era uno de los 3 valientes, estuvo con David en Pasdamín, cuando los filisteos se concentraron para pelear. Los israelitas se retiraban, pero él los hizo frente. Peleó contra los filisteos hasta quedar con la mano tan cansada que se le crispó la espalda. Ese día Yahvé otorgó una gran victoria. El ejército volvió inmediatamente, pero no tuvo más que despojar a los enemigos. Después de él, Samá, hijo de Elá, el Jararita. Los filisteos se habían reunido en Jelejí. Había allí un campo de lentejas. Y el ejército dio la espalda a los filisteos. Entonces él se puso en medio del campo y se abrió paso y derrotó a los filisteos. Yahvé concedió una gran victoria. Entre los 30 hubo 3 que bajaron a reunirse con David en tiempos de la cosecha. En la gruta de Adulán, cuando una compañía filistea acamparon en el valle de Refaim, David estaba en el refugio y había un destacamento filisteo en Belén. David tuvo un deseo y dijo: ¿quién pudiera traerme agua para tomar del pozo que está en la entrada de Belén? Los 3 valientes se abrieron paso a través del campamento filisteo, sacaron agua del pozo que está alrededor de Belén, la llevaron, se la pasaron a David, pero él no quiso tomarla y la derramó como ofrenda a Yahvé. Declaró: líbrame Dios de tomar esta agua, que es la sangre de los hombres que arriesgaron su vida. No quiso pues tomarla. Eso fue lo que hicieron esos 3 valientes. El jefe de los 30 era Abisaí, hermano de Joab, hijo de Zeruya. Se hizo famoso entre los 30 cuando, blandiendo su lanza, dio muerte a 300. Fue el más célebre de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no alcanzó el nivel de los 3. Benaías, hijo de Joyadá, era un valiente autor de numerosas hazañas. Venía de Cabuel. Él fue quien derrotó a los 2 de Cabuel. Él fue quien derrotó a los 2 de Heroes de Moab. Un día de nieve bajo un pozo para matar allí a un león. También derrotó a un egipcio muy alto. El egipcio tenía en su mano una lanza. Benanías avanzó contra él con un garrote. Le quitó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Esas fueron las hazañas de Benanías, hijo de Joyadá. Se hizo famoso entre los 30 valientes y aún más célebre que los 30, pero no se le contó entre los 3. David lo hizo entrar en su guardia personal.
Asael, hermano de Joab, formaba parte de los 30. Lo mismo el Hanam, hijo de Dodó, de Belén. Jolés de Bel-Pelé, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Amontón, Sibacaí de Judá, Salmón de Jacob, Mahraí de Netofa, Heleb, hijo de Baanán de Netofa, Itaí, hijo de Rabaí de Gebea de Benjamín, Benanías de Pireatón, Hadidai de la torrente de Gaz, Abibal de Betabará, Asmabet de Bajurín, Eliahab de Saalbón, Yansés de Ginzón, Jonatán, hijo de Samá de Jara, Aquiam, hijo de Sarar de Jarar, Elifelet, hijo de Ahasbí de Bet-Macá, Eliam, hijo de Agitofel, hijo de Giló, Jesaí de Carmón, Paraí de Arab, Gigel, hijo de Natam de Soba, Barut de Galat, Selej el amonita, Narjraí de Beerot, quien era escudero de Joab, hijo de Zeruya, y Ira de Yatic, Gareb de Yatib, Urías elitita, en total 37. De nuevo se encendió la cólera de Israel, de nuevo se incendió contra Israel la cólera de Yahvé, quien impulsó a David a cargar su desgracia. Anda, le dijo, y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba, cuenta el pueblo, así sabremos cuántos son. Joab dijo al rey, que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces al pueblo y que lo vean los otros ojos de mi señor el rey. Pero, ¿por qué el rey mi señor quiere tal cosa? Pero como la palabra del rey era una orden para Joab y los jefes del ejército, salió de la casa del rey junto con los jefes del ejército para ir a hacer el censo de la población de Israel. Atravesaron el Jordán y acamparon al sur de Aroer. La ciudad está en medio del torrente de Gad. Continuaron luego hacia Yasec. Después llegaron a Galaad, al territorio de los hititas, a Cades y de allí a Dan. Recorrieron los alrededores en dirección de Sidón. Llegaron a la fortaleza de Tiro y atravesaron las ciudades hivitas de los cananeos. Luego salieron hacia Beerseba en el Negev de Judá. Recorrieron pues todo el país y regresaron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab les entregó al rey el número exacto de la población. Israel contaba con 800 hombres de armas capaces para manejar la espada y Judá con 500,000. Pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar. Había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé, cometí un grandísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora el pecado de tu servidor. Actué como un tonto. Al día siguiente, mientras David se levantaba, la palabra de Yahvé fue dirigida por el profeta Gad, el vidente de David. Ve a transmitir a David estas palabras de Yahvé. Pero te propongo 3 cosas. Elige una y la llevaré a cabo. Gad se presentó ante David y le dijo,
¿Qué eliges? ¿3 años de hambruna en todo el país? ¿3 meses huyendo de un enemigo que te persigue? ¿O 3 días de pestes en el país? Piénsalo tú, me dirás qué respuesta le debo dar al que me envió. David le dijo a Gad: estoy en un gran aprieto, pero es mejor que para nosotros caer en las manos de Yahvé, porque Él es rico en misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo, y Yahvé envió la peste a Israel esa mañana hasta el plazo fijado. El flagelo golpeó al pueblo y murieron 70,000 hombres de Dan hasta Berseba. El ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén, pero Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador: detente, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba en ese momento cerca de la era de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba a la población, se volvió hacia Yahvé y le dijo: yo pequé, yo cometí esa gran falta, pero ¿qué hizo el rebaño? Que tu mano se abata sobre mí, sobre mi casa y la casa de mi padre. Ese día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: sube a levantar un altar a Yahvé en la era de Araúna, el Jebuseo. David subió entonces de acuerdo con la palabra de Gad, tal como Yahvé se lo había ordenado. Ahora bien, Araúna estaba mirando, vio al rey y a sus servidores que venían donde él. Araúna salió y se postró con el rostro en tierra delante del rey. Luego le preguntó: ¿por qué mi rey, mi señor, viene a la casa de su sirviente? David le respondió: vengo a comprarte la era para levantar allí un altar a Yahvé, pues así cesará el flagelo que se abate sobre el pueblo. Araúna dijo entonces a David: que el rey mi señor tome y ofrezca todo lo que estime conveniente. Aquí están los bueyes para el holocausto, la rastra y los yugos de los bueyes proporcionarán la leña. Todo eso, Señor, se lo da a Araúna al rey. Araúna le dijo además: que Yahvé tu Dios acepte tu sacrificio. Pero el rey respondió a Araúna: quiero pagarte tu justo precio. No quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos que nada me cuestan. David compró entonces la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David levantó allí un altar a Yahvé y ofreció en él holocaustos y sacrificio de comunión. Entonces Yahvé tuvo piedad de Israel y se apartó la peste de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el último capítulo del segundo libro de Samuel, capítulo 24. El día de mañana vamos a comenzar el libro de los Reyes, si Dios quiere, y María Santísima. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana.